Prólogo. El desocultamiento del dominio. El ente, arrojado a un mundo que no ha elegido, se encuentra siempre ya en una relación de abierto-oculto con aquello que llamamos realidad. Esta supuesta realidad no es una cosa dada, fija y disponible, sino el horizonte de sentido que se desvela o se vela, se muestra o se enmascara, en el seno de la existencia, de nuestro ser ahí. Lo que la tradición ha llamado verdad no es más que la aletea, el desocultamiento, el quitar el velo. Pero ¿qué ocurre cuando el velo es activamente tejido? Cuando la mostración de lo ente es dirigida y gestionada no por el ser mismo, sino por la mano hábil de otro ente, de otro hombre, sobre el hombre. Aquí reside la raíz del poder más fundamental, no sobre las cosas, sino sobre el horizonte de la posibilidad de las cosas. Dominar el entorno es dominar su apertura para el otro. Nos hemos acostumbrado al olvido del ser, a ver lo real como mera presencia disponible, como un instrumento a la mano. En esta ceguera técnica se abre la grieta para la maestría psíquica. Aquel que comprende la esencial movilidad de la verdad puede reconfigurar el ámbito libre, el espacio de la manifestación de lo real, para aquel que vive inmerso en la cotidianidad, en el uno, en la uniformidad sin reflexión. Este guión no versa sobre trucos superficiales o simples engaños ónticos. Se trata de una meditación radical sobre la estructura ontológica que permite la alteración de la experiencia misma de lo real, sobre la manipulación de la mundaneidad del otro. 7 leyes, no como recetas, sino como los pilares sobre los que se asienta el dominio sobre el sentido del mundo ajeno, el control sobre el desocultamiento de su propia existencia. Preparémonos para contemplar la libertad en su reverso más inquietante. Las 7 leyes del engaño psíquico para dominar el entorno. Capítulo 1. El fundamento ontológico del engaño. 1.1. La apertura y el enmascaramiento. La verdad como aletheia, desocultamiento. El mundo como horizonte que siempre vela tanto como revela. La no verdad esencial no es la falsedad del juicio, sino el ocultamiento fundamental del ser. El engaño psíquico como la gestión activa de este ocultamiento. 1.2. El ser en el mundo como vulnerabilidad. La existencia humana, Dasein, siempre es ser en el mundo. No hay interioridad pura separada del entorno. El mundo no es un recipiente, sino el marco de referencia significativo, la mundaneidad. Dominar el entorno es penetrar en este marco. 1.3. La caída y el dominio del uno. La vida cotidiana del hombre se vive en el modo del uno, la impersonalidad, lo que se dice, lo que se hace. Esta dispersión, este olvido de la propia posibilidad, es la precondición para que un sentido ajeno se imponga. 1.4. Ley primera. La ley de la recontextualización del ser ahí. Premisa. El entorno es el cúmulo de útiles y entes a la mano que definen la preocupación, sorge, del hombre. Mandato. No cambies los hechos, cambia el contexto de utilidad, el para qué de lo ente. La herramienta del otro debe dejar de servirle para su proyecto propio y empezar a servir para tu horizonte de posibilidades. Ejemplo. Un fracaso no es un fin, sino el fundamento necesario para una nueva preocupación que tú defines. Se gestiona la interpretación del ser de los entes. Capítulo 2. La gestión del sentido y la posibilidad. 2.1. El proyecto y la posibilidad. El ser del hombre es esencialmente proyecto. El hombre es aquello que proyecta ser. Toda acción es una realización de una posibilidad. El control comienza con la limitación o la saturación de las posibilidades fundamentales del otro. 2.2. La manipulación del estado de ánimo, Befindlichkeit. El estado de ánimo es el modo en que el hombre es afinado por el mundo.
es el acceso fundamental a la existencia. La angustia revela la nada, pero la cotidianidad la aplaca. El engaño opera gestionando las emociones para que el proyecto del otro se debilite o se alinee con el tuyo. 2.3. Ley segunda. La ley de la siembra del inexistir. Premisa. La existencia se funda en la proyección hacia la posibilidad. Mandato. Introduce en el entorno del otro un ente que no es, pero parece ser. La posibilidad irreal o la amenaza ausente. La duda ontológica. El espectro de la no posibilidad. El miedo no a lo que está, sino a lo que podría no estar, o a lo que nunca podrá ser. Táctica. Crear un horizonte futuro donde el éxito del otro solo sea posible a través de tu estructura de sentido. Capítulo 3. El lenguaje como casa del dominio. 3.1. El habla, o Rede, y la interpretación, Auslegung. El lenguaje no es un simple vehículo, es la casa del ser. En el habla se articula la apertura del mundo. Lo que se dice, el rumor, la habladuría, es la manera en que el mundo se interpreta a sí mismo en la cotidianidad, el modo del uno. 3.2. La proyección y la hermenéutica. Toda comprensión es una interpretación. Interpretar es proyectar un sentido. La manipulación más profunda ocurre a nivel del lenguaje, cuando se dota de un nuevo sentido a las palabras fundamentales del otro: libertad, éxito y autenticidad. 3.3. Ley tercera. La ley de la inversión semántica profunda. Premisa. La comprensión del mundo ocurre en el habla. Mandato. Oculta un concepto clave del otro manteniendo la palabra. No se trata de mentir, sino de vaciar su contenido existencial e inyectar un sentido que te sirva. Ejemplo. El propósito del otro pasa a significar la contribución a tu proyecto. La libertad del otro se redefine como la aceptación de tu estructura. Las palabras son las mismas. El ser que en ellas habita ha cambiado. Capítulo 4. El silencio y la revelación dirigida. 4.1. El silencio, Schweigen, y la escucha, Hören. El verdadero habla incluye el silencio. Es en la callada reserva donde se gesta la comprensión auténtica. La no escucha es la caída en la dispersión del parloteo. 4.2. La estructura del cuidado, Sorge. El hombre es cuidado, preocupación por el ser. El engaño opera desplazando la preocupación fundamental del otro. 4.3. Ley cuarta. La ley de la saturación del olvido y el vacío estructurado. Premisa. La posibilidad propia se pierde en la dispersión de la cotidianidad. Mandato. Sobrecarga al entorno del otro con ruido óntico, con una multiplicidad de útiles y preocupaciones superficiales, que lo mantengan en el modo del uno, de la dispersión. Luego introduce un silencio estratégico, un vacío, una pausa, una revelación incompleta, que lo fuerce a escuchar un sentido que ya has preparado. El vacío. La ausencia calculada que fuerza al otro a reproyectar su existencia, utilizando solo los términos que tú has dejado disponibles en el ruido previo. Capítulo 5. La temporalidad y el diseño de la finitud. 5.1. El tiempo como horizonte del ser. El tiempo no es un río de instantes, sino la temporalidad de la existencia. Pasado, presente y futuro se unifican en el proyecto. El ser para la muerte es la posibilidad más propia, la que da sentido a las demás. 5.2. El ser y la historia. El hombre es su historia, su herencia. El dominio sobre el entorno exige el control de la memoria, el pasado, y de la anticipación, el futuro. 5.3. Ley quinta. La ley de la fragmentación del instante propio. Premisa. La existencia propia surge en el instante de la decisión, cuando el hombre asume su finitud. Mandato. Destruye la continuidad temporal del otro, haz que viva en un presente perpetuo. La inmediatez del consumo, de la reacción, de la urgencia superficial. Niega la visión del futuro auténtico,
la muerte como propia posibilidad. Resultado: sin finitud no hay autenticidad. Sin un horizonte de la muerte asumida, el proyecto del otro se vuelve un ir y venir, una presencia disponible, que puede ser dirigida por el proyecto de otro. Capítulo 6. La estética del poder y la instalación. 6.1. La técnica y el emplazamiento. La era moderna se define por la técnica, donde todo ente se convierte en fondo de recursos, en algo que solo espera ser ordenado y dispuesto, emplazado. El hombre, en esta era, se convierte también en recurso. 6.2. La belleza como desocultamiento. El arte y lo bello abren el mundo, muestran el ser. El dominio requiere que la estética del entorno oculte la verdad y revele solo lo que sirve al emplazamiento. 6.3. Ley sexta. La ley de la instalación estética del recurso. Premisa. En el mundo técnico, el entorno es un fondo de recursos para ser dispuesto. Mandato. Transforma tu propio ser y tu entorno en una escena de poder inamovible, en una disponibilidad constante para el otro. Preséntate como el único ente no recurso, el único que emplaza y no es emplazado. Método. Tu estilo, tu espacio, tu lenguaje deben ser de una transparencia inexpugnable. El otro debe ver en ti el horizonte mismo, el suelo sobre el que él se encuentra como mero recurso. Capítulo 7. La dominación de la interexistencia. 7.1. El ser con y la coexistencia. El hombre es siempre ser con otros. La existencia es interexistencial. El dominio psíquico no es una acción solitaria, sino la gestión de la relación de coexistencia. 7.2. La preocupación inauténtica y auténtica. Hay dos modos de relación con el otro: quitarle la preocupación para que se disperse, inauténtico, o ayudarle a hacerse transparente a sí mismo, auténtico. El dominio utiliza el primer modo para sus fines. 7.3. Ley séptima. La ley de la inyección de la preocupación ajena. Premisa. En la preocupación propia del hombre, define su proyecto. Mandato. Mediante la preocupación inauténtica, hazte indispensable en la gestión de las tareas superficiales del otro. Luego, sustituye su preocupación fundamental, sorge, por la tuya. Haz que el sufrimiento, la ambición o el proyecto que es esencialmente tuyo se convierta en la nueva preocupación irrevocable del otro. El engaño final. El otro cree que actúa por su propia posibilidad, pero su proyecto ya está fusionado en el tuyo. Su autenticidad es un eco de tu voluntad. El dominio es absoluto cuando el dominado cree que su obediencia es su más profunda libertad.